Buenos días, amigos. Hoy en el Rincón Social tenemos a Claudia Teclet, presidenta de Convives con Espasticidad, psicóloga, emprendedora social y comunicadora. Premio Social Princesa de Girona 2022. Bienvenida, Claudia. Es un placer tenerte en el Rincón Social y poder saber un poco más de ti en primera persona. La tuya, Claudia, es una historia de superación desde el primer momento. Un nacimiento prematuro, un peso de apenas 900 gramos, un diagnóstico de parálisis cerebral y los peores pronósticos para tus padres. Y contra viento y marea, aquí estamos con un premio, yo te diría que de los más honrados que se pueden tener, de la cual eres embajadora además en estos premios durante este 2024. Y eres la primera persona con discapacidad que tiene ese premio. ¿De dónde crees que salió esa fuerza para romper todas estas previsiones que se hicieron en el momento de tu nacimiento? ¿Qué hubo en ti que rompiste moldes? ¿Qué pasó? En mí no hubo nada más que tener golpes de suerte, que fue nacer en una familia en Madrid con posibilidades económicas, que se dieron cuenta de que cuando ellos discutían, mis padres discutían, yo lloraba y cuando me hacían cara Antonia sonreía. Porque eso de los peores pronósticos que has dicho, Albert, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme porque he ido a saco, como siempre, yo soy muy arrolladora, pero es un placer estar en el rincón social porque hay que dar visibilidad a todo lo social, a la discapacidad y a la dependencia, que es un motor de productividad. Pero en mí no ha habido nada especial más que saber rodearme de gente extraordinaria y sobre todo golpes de suerte, que, que el primer golpe de suerte fue nacer en Madrid, en una familia con posibilidades económicas, porque la discapacidad es cara y empobrece, y sobre todo que se dieron cuenta, yo digo siempre que a mí me salvó mi sonrisa, me Sí, sí, salvó mi sonrisa. sí. Y a mí me choca, Claudia, que dices, no, me choca no, lo sé y yo creo que sé por qué lo dices, lo de las posibilidades económicas, porque posiblemente, no sé si tú me lo puedes confirmar, la seguridad social tiene dentro de lo que es atención temprana y en los años posteriores todos los recursos que personas o niños, como en tu caso cuando eras una niña, necesitaban ante un problema como la parálisis cerebral o las familias se tienen que empobrecer a base de recursos privados. Desgraciadamente, a ver, estamos en un país que está mucho mejor que otros en comparación, pero no es suficiente. No es suficiente porque no hay una atención ni a la atención primaria, el tiempo que se necesita, ni a la cronicidad, porque los niños, los menores, se hacen mayores y seguimos teniendo necesidades. Y cuanto más mayores somos, vosotros también atendéis a la dependencia a las personas mayores. Las personas mayores adquieren pluridiscapacidades y se necesita una atención especializada, continuada, personalizada, que el Estado no da abasto. ¿Pero por qué no da abasto, en mi opinión, también? Tenemos muy buenos médicos, muy buenos servicios sociales, pero no se gestiona adecuadamente porque se nos ve como una carga. Porque el Yeah. problema está cuando, por ejemplo, no accedemos a la educación, o solo un 1,5%, un 2% de las personas con discapacidad tienen estudios de grado, nuestra educación universitaria. Esto dificulta mucho el tener acceso a un empleo de calidad donde te permita un sueldo, pero además es que no existen personas sino familias. Has dicho personas con discapacidad, sino familias con discapacidad, que conviven con discapacidad. Tú me has dicho que hay detrás de ti una familia que luchó por mí desde el primer momento, que cuando vieron sus fuerzas agotadas gracias a la vida, he tenido una familia extensa por convivencia, que son mis médicos, mis fisios, y que nunca han dejado de luchar por mí, y que siempre se han focalizado en lo que sí podía hacer, y me lo han recalcado y me han acompañado, pero el tema es, nosotros no somos una carga del sistema. Lo que pasa es que el sistema se tiene que transformar para
potenciar todo este motor de productividad y de talento que hay dentro del ámbito de la discapacidad y tiene que adaptarse para dar oportunidades de forma diferente. En el momento que a un niño niño o niña se le niega la educación o el acceso al empleo o no se implementan políticas, no digo políticas en el sentido de político como tal, sino no se implementan estrategias que fomenten el teletrabajo, esto nos quita fuerza a las personas, nos quita posibilidad de participación y nos quita fuerza al país. Porque más de un 10% de las personas en España tienen una discapacidad. Estamos permitiendo la fuga de talento. Y esto no es de inteligencia. Hay que promover la inteligencia colectiva y dar espacio al talento senior, a las capacidades distintas, que todo se suma y se multiplica. Sí, 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 el trabajo. Además, dices que un 10% de la población tiene discapacidad, ¿es cierto? En un... Reconocida, ¿eh? es- Que no reconocida al 100%. Qué mala eres. No, todos tenemos capacidades y discapacidades, esto es así. Después, en una de cada tres familias hay una persona con discapacidad. O sea que cuando hablamos de la discapacidad no hablamos de un hecho minoritario, ni muchísimo menos. Y además, a mí me gustaría añadir que los tiempos han cambiado y hoy apostamos por la integración plena de las personas con discapacidad en el mundo social. Y tú has dicho una cosa, y es que muy pocas personas con discapacidad acceden a formación de grado y en algún otro podcast que hemos tenido, pues se ha hablado de lo importante que es la formación para las personas con discapacidad para su empleo. Para su empleo se da, o sea, yo creo que faltan medios en la formación, tanto en la escuela ordinaria como en la educación especial, faltan medios y soporte para todos los niños que están en etapa escolar. Es mi opinión. Albert, ¿te puedo ser totalmente sincera? Como no puede Y ser de esta otra es mi manera. opinión como Claudia Tezclen, fuera de presidenta de Convives con Espasticidad, que hay varias sensibilidades. Yo pienso que se necesita una transformación total, plena y efectiva de todo el sistema educativo. Ya no se trata de ordinaria especial, se trata de que el sistema educativo no está personalizado para los alumnos y que Ya, se fija solo en los fines, en los resultados, en las notas y no en el proceso. En la vida real, lo que importa en el trabajo, lo que te lleva a los resultados, son los procesos. Entonces, lo primero que tenemos que luchar es porque nuestro país, como estado de bienestar, apueste por la sanidad, la educación y el empleo. Porque esos son pactos que todos los estados de bienestar deben apostar porque ningún ciudadano se queda atrás. Ya sea discapacidad, ya sea edad, ya sea género, me da igual el tipo de diversidad. Esto no, son los indicadores del bienestar social. sí, 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 no, no. Y evidentemente, si el empleo es lo último, la formación es el estadio intermedio para llegar al empleo. Tú sabes que yo estoy en el sector de la inclusión laboral de personas con discapacidad y siempre me gusta pues decir que el trabajo para una persona con discapacidad es lo que le aumenta la autoestima, le permite un proyecto de vida, una independencia económica y además un relacional social. Se siente como cualquier persona más en la familia, en el trabajo, con los clientes, o sea, no, Hombre, es la misma persona que otras personas. totalmente de acuerdo contigo. Es que el empleo nos da identidad, nos da sentido de pertenencia, nos permite interactuar con iguales, nos da sentido de autoeficacia, nos da un sentido de utilidad y tú y yo que nos dedicamos a lo que nos apasiona. ¿Cuántas veces nos quedamos en el despacho? Bueno, aquí ya veis que yo estoy en mi casa trabajando, que ha pasado mi padre aquí 2 veces, que esos son los inconvenientes de el vivo y el directo. Pero puedo trabajar porque mis clientes, que también soy consultora de empresas y de organizaciones sin ánimo de lucro,
de lucro se adaptan a mi forma diferente de trabajar, porque lo que le importa son que les rinda las cuentas. Sí, sí. Tú, Claudia, en el 2008 fundaste Convives con Espasticidad. A muchas personas que nos están escuchando quizá no conocen exactamente qué es la espasticidad. Y me gustaría que nos explicaras cuál es la problemática de la espasticidad y cuál es la misión y la visión de tu asociación. Pues Explícanos, mira, por nuestro favor. propósito es quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Por eso el 98% de nuestras actividades son online. Estamos muy centrados en el tema del afrontamiento activo, de la actitud ante la discapacidad, para que la discapacidad no sea la protagonista de nuestra vida. Pero, pues la misión, promover la autonomía personal y la inclusión en todos los ámbitos de las personas que conviven con espasticidad y por ende con cualquier discapacidad. ¿Pero qué es la espasticidad? Como yo no soy médico, es un síntoma que afecta a millones de personas en el mundo, que puede afectar desde una pequeña cojera hasta dañar los órganos internos, dependiendo del grado. Es un síntoma que está presente en la parálisis cerebral, en el daño cerebral, en el ictus, en la esclerosis múltiple. Y solo teniendo las 5 principales patologías en cuenta en un estudio de 2007 en España, en una población de 45 millones, había entre 300.000 y 400.000 afectados. Si a esto se le suma las demás enfermedades y discapacidades, el número crece exponencialmente. La espasticidad es un grave problema sociosanitario, no solo por las limitaciones que genera, sino también por el impedimento de la interacción social. Entonces nosotros estamos centrados en la información, en la formación, en la concienciación y en la investigación. ¿Y qué siente una persona con espasticidad? Pues para no poner el mismo ejemplo de siempre, ¿tú has jugado alguna vez con un Playmobil? No, No, Playmobil. vale, No, bueno, pues no soy de vuelvo estas. a, vuelvo a poner el mismo ejemplo de siempre. Cógete de las manos, así, en el sentido contrario, coge, tira con la misma fuerza, vamos a practicar mindfulness, Sí, a que es molesto, sí, sí, a que falta libertad. sí. Esa sensación a pequeña escala es la espasticidad. La espasticidad te hace sentirte prisionero de tu propio cuerpo. Es importante, familias que no se estafen. La espasticidad no se cura, pero se alivia desde un abordaje transdisciplinar basado en la evidencia científica. No existen los milagros en el campo de la medicina y es importante que además de las terapias haya espacio para la vida social y para el empleo y para interactuar. Sí, señora. Porque hablando de empleo, tú eres psicóloga por la UNED, eres comunicadora, asesora en el ámbito de la discapacidad Y de las empresas también. y de las empresas, en el ámbito de empresas, además de speaker y mentora. ¿Cuál ha sido el camino para llegar hasta aquí? ¿Cómo te ha ido? ¿Tu etapa escolar, cómo fue? Fue muy dura, porque yo tengo, ya voy para el cuarto piso, tengo casi 40 años, ya soy talent silver, y en mi época no existía educación preferente para motóricos, era ordinaria o especial. Yo con 5 años ya hablaba y escribía perfectamente español y casi inglés. Y me querían meter en educación especial porque no se atrevían a hacer un pequeño gran cambio al ver, que era poner mi aula en la planta baja. ¿Y sabes Ya. por qué pude estudiar en educación ordinaria? Cuenta. Porque la directora del colegio donde estudié tenía 2 sobrinas con parálisis cerebral. Entonces sí que hicieron ese cambio. Mis padres firmaron una extensión de responsabilidad por si me caía, que de hecho me caí por las escaleras porque yo era muy rebelde y quería bajar al otro, quería subir a los otros pisos. Me abrí la cabeza, pero no pasó nada. Pero ¿qué hubiera pasado de mí si me hubieran quitado el derecho, que no el privilegio de la educación? Y esto era un colegio privado. No todo el mundo se lo puede permitir. No puede ser, es tremendamente injusto que nuestra calidad de vida y nuestras oportunidades
dependan de golpes de suerte y de la situación económica de nuestras familias. Sí, bueno, y tú has comentado bueno, que tener una discapacidad cuesta dinero, y la educación para las personas con discapacidad pues cuesta más dinero porque necesitan unos soportes, unos apoyos que a veces otros niños no necesitan. Y bueno, pues muchas autonomías, estamos en una España de 17 autonomías, muchas autonomías, la mayoría, no están vertiendo todo los fondos necesarios en la educación de los niños con discapacidad en la escuela ordinaria. Es un tema de medios económicos que no están, que no existen. Y otro de los problemas también, nosotros desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia lo comentamos también, otro de los problemas es que a veces en las escuelas no se valora suficientemente la problemática del bullying. Los niños con discapacidad en las escuelas sufren bullying. En un 90% hablan estudios, 80 y tantos, 90%. Y esto no tendría que ser así. La etapa escolar es una etapa para ser feliz, para estar bien. Ya vendrán después las preocupaciones. Y el bullying es muy cruel, es muy cruel. No sé, tú en esta etapa, ¿cómo la recuerdas? Yo es que tengo una etapa, o sea, una memoria muy selectiva, Albert. Es verdad que fue duro porque además solo había 3 cristianos en mi colegio, tres familias cristianas. Muchas veces me quedaba en el recreo sola. Sigo teniendo amigos de ese colegio, pero al final la memoria es selectiva y me quedo con que gracias a que accedí a la educación ordinaria y excelente además, tengo las oportunidades que tengo ahora. Pero sí es cierto, te complemento algo que has dicho. No invierten lo suficiente en las 17 comunidades autónomas. Es verdad que estamos en un país de comunidades autónomas cuando la educación, la sanidad, los servicios sociales deben ser transversales. Has dicho en la educación ordinaria, en la educación para personas con discapacidad, para niños y niñas con discapacidad, no se invierte en educación y excelencia, Albert. Y esto es que lo ven como un gasto y no como una inversión. Porque una persona con una educación donde ha llegado a sus máximos, cada uno tenemos unos máximos. Yo Sí. posiblemente no llegue a tus máximos. No pasa nada, tengo otros talentos. Pero hay que saber identificar esos talentos de cada alumno y potenciarlos. Entonces seremos un país mucho más rico y sobre todo mucho más justo, porque tenemos el derecho a ser feliz. La felicidad es un derecho y el Estado lo debe de garantizar, independientemente de dónde vivamos y de cuál sea nuestra situación. Y es verdad que la discapacidad es una situación impuesta por la vida, que nadie la ha elegido como compañera de vida y que nadie regalaría, al menos que sea un hijo de Putin, con perdón, pero, pero también es cierto que tenemos que sacar aprendizajes de esto. ¿Qué aprendizajes he sacado yo? Tenemos el poder de cambiar las cosas. Por eso se necesita unión entre las asociaciones de las personas con discapacidad. Necesitamos como aliados al resto de la sociedad, porque todos convivimos con la discapacidad. En el ámbito de la discapacidad no debe haber competencias. Debemos luchar por los mismos propósitos, que es que todas las personas estemos incluidas en un mundo porque todos somos ciudadanos de pleno derecho, con nuestros derechos y nuestras responsabilidades, que también se nos deben exigir responsabilidades. Las personas con discapacidad no somos niños eternos. Sí, sí, no. Yo coincido contigo totalmente. Me pareces una persona sumamente positiva. Esto es buenísimo. Supongo que tu profesión de psicóloga en algo te debe estar Me ha ayudando ayudado mucho en la vida, sí. al respecto. Y además sí que yo, que ya tengo muchos años, 74, sí que, sí, No nos lo muchos. digas, Albert. Esto son cosas que la edad es un número. Sí, pero bueno, pero
el chasis a veces también te pasa factura, ¿eh? O sea, el chasis es el chasis. La cabeza todavía vamos tirando, pero no, no me quejo, no me quejo, no me quejo. No, 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 no estaría bien que me quejara. Pero sí que te digo que lo que me gusta de la sociedad actual, con diferencia de la sociedad de hace 30, 40, 50, 60 años, es que es una sociedad mucho más integradora. Mucho más integradora ya no solamente y esta integración lo que genera es riqueza. Y cuando hablo de integración ya no es solamente de las personas con discapacidad, que evidentemente que sí. Estamos hablando de la integración de personas de diferentes razas, la igualdad de sexos, la igualdad, la no discriminación por inclinación sexual, por las diferentes religiones. Es decir, cuanto más variada es nuestra sociedad, es más rica, es más diversa y yo creo que es una sociedad mucho mejor. Cada uno estamos dentro de un campo de batalla y luchamos por lo que luchamos y a ti y a mí pues nos pilla en la trinchera de la discapacidad, de la integración. Pero una sociedad integradora es una sociedad rica. Dicen que además las sociedades, su valor se mide por cómo tratan a las personas con más dificultades, a las más débiles, a las que mayor grado de asistencia necesitan, y esta es una manera de medir una sociedad. Todavía podemos, yo creo que estamos de acuerdo en que todavía podemos hacer muchas cosas por esto. Esto iba a decir, yo creo que yo no tengo esta perspectiva de hace 50, 60 años, Albert, Por entonces suerte, tú tienes más histórico comparativo. Es cierto que por lo que se lee en los libros se ha avanzado mucho, pero se puede avanzar mucho más y además me gustaría hacer una aclaración aquí. En una misma persona conviven diferentes diversidades. Es decir, yo, por ejemplo, tengo discapacidad, soy mujer, podría haber sido de raza afroamericana, podría tener una orientación sexual no normativa, podría haber nacido en el campo, y todas esas diversidades no solo son sumatorias, sino que se interrelacionan y aumentan la discriminación. Entonces, yo creo que deberíamos quedarnos con el mensaje de que la diversidad y la inclusión hacen avanzar a la sociedad y ¿eh? hacen que seamos mejores. Y no nos olvidemos que estamos en una población cada vez más envejecida. Entonces, es de tontos, si me permites la palabra, es de tontos no tratar con el respeto, la dignidad y la pertenencia a nuestros mayores, que muchos presentan discapacidad, y no saber apreciar en el ámbito del trabajo, en el ámbito social, toda esa sabiduría acumulada. Sí. Esa es una de las cosas que yo a veces pienso, cómo puede ser que hayan empresas que a personas de más de 50 años ya no los tiene, ya el currículum ya no entra, cómo Albert, puede que ha bajado a 40, ha bajado a 40 a ya. 40. Pues no, no, pero claro, es que cuanto mayor te haces, más experiencia tienes. Y la experiencia es un grado, pero incuestionable. O sea, no, no. Sin experiencia no, es muy difícil hacer grandes cosas. O sea, pero Y, bueno, y el tener, cada uno sabrá, cada y uno el sabrá. tener una discapacidad también te permite adquirir unas habilidades transversales para el mundo del empleo, de gestión del tiempo, de gestión de personas, de organización y planificación, de estrategia, porque cuando tienes que poner estrategia hasta para ir de A a Z, la estrategia la tienes incorporada. Yo ahora estoy estudiando en el IES, que estoy enormemente agradecida porque me han aceptado con los brazos abiertos, y me decía el otro día un profesor, pero como tienes incorporada tanto la estrategia, digo, porque como para no caerme tengo que tener una estrategia de 300, de 180 grados y contemplar todos los ángulos, esto ya lo tengo incorporado de serie. Entonces, la discapacidad nos quita facultades, pero también sabiendo jugar bien nuestras cartas. Siempre, en Convive siempre decimos que no podemos cambiar los hechos, pero sí elegir nuestra actitud. Y tenemos escuelas de actitud. Sabiendo, con una buena actitud y sabiéndose rodear de buena gente y encontrando nuestro propósito vital, la discapacidad es una compañera de viaje no deseada,
pero que te da grandes aprendizajes. Y una pregunta. Sí. Tú que, bueno, que estás estudiando continuamente formándote, presidenta de una asociación, asesora empresarial y personal, eh, la gestión, ¿cómo gestionas físicamente? Porque físicamente, pues no, supongo que tienes unos hándicaps. Muchos. Muchos. ¿Físicamente puedes con todo? Físicamente me cuesta llegar a todo. Tengo que plantar mis límites y es algo que me he trabajado durante mucho tiempo. Afortunadamente tengo una red extraordinaria de médicos y fisioterapeutas que me ayudan a que esa fatiga sea menos. Pero es cierto que cuando alguien me contrata para un trabajo, tengo que evaluar cuánto lleva ese cansancio, ¿no? O sea, qué fatiga me genera. Y tengo que ser honesta y plantear posibles alternativas, que eso también suma a la empresa, porque antes tenías que viajar todo el rato y ahora yo creo que lo único positivo que ha tenido, solo dos cuestiones positivas que ha tenido el COVID, que el teletrabajo ya no se cuestiona tanto, con lo cual es un Sí. motor de inclusión para las personas con cierto tipo de discapacidad y que también nos ha enseñado que hay gente extraordinaria que se ha encerrado con nuestros mayores, una juventud extraordinaria que se ha encerrado con nuestros mayores en residencias, que ha sacado lo mejor de nosotros como sociedad y que debemos aprender que al igual que el COVID nos podía tocar a todos, la discapacidad nos va a tocar a todos si la edad nos lo permite y hay que hablar con discapacidad en un tono positivo y realista y saber que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar a la sociedad. Lo que le digo siempre a las personas que acompaño, asesoro, que acompaño como psicólogos es que se crean lo que valen, que descubran el tesoro que tienen ellos mismos. Y a las empresas que tienen que ser capaces de pensar de forma diferente para adaptarse a los cambios que exige esta sociedad. Y para adaptarse lo primero que hay que hacer es aceptar toda la diversidad y escuchar. Porque antes de plantear cualquier estrategia tienes que escuchar a todas las voces, aunque algunas no te gusten. Y qué importante es también al ver tener referentes en la vida y que haya personas con discapacidad que vayan abriendo camino, ¿no? Esto a mí me parece muy importante, que se vean personas con discapacidad en Netflix, por ejemplo. En Netflix hay muchas series que hablan de discapacidad. Esto hace que nuestros jóvenes lo vean con más naturalidad. Es que antes no se veían a las personas con discapacidad. Entonces, cuando convives con una persona con discapacidad, ves la discapacidad como algo normal. Yo he tenido la suerte de tener grandes referentes en mi vida. Uno, Eduardo Vendala, que fue director de comunicación del Banco Santander, que desgraciadamente ya no está entre nosotros y le estaré eternamente agradecida. Otro, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. Y otro, que está aquí detrás escuchando música y no me deja concentrarme, mi padre, que siempre me transmite una idea, que es que yo tengo más salidas que el metro. Hija mía, no te dejes hundir por las estadísticas que tienes más salidas que el metro. No por la situación familiar, sino por cómo la discapacidad y su gestión a mí y a muchas otras personas, a la mayoría, nos ayuda a encontrar soluciones de formas que el resto de la sociedad no se podrían plantear porque no se han enfrentado a esos retos. Los retos al final te hacen crecer y superar. No, lo que sí que es importante, y lo has apuntado, es que se va abriendo camino, que la sociedad cambia, que hacen falta unos referentes y que hay que demostrar las posibilidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, yo hace más de 30 años, Claudia, pues dije que iba a hacer una empresa solo con personas con discapacidad. Y en aquel momento, hace Grupo SIFU, ¿no? grupos y en aquel momento, pues la gente de mi entorno me decía que era una locura, que era irrealizable, que cómo podía ser que tirara para adelante una empresa en donde todas las personas tuvieran discapacidad. Y hoy somos más de 5.000 personas con discapacidad
estamos en 40 delegaciones, estamos en todas las autonomías, en Francia, en Andorra. Entonces, esto se ve y ha tenido muchos seguidores y hay hoy muchísimos centros especiales de empleo que se han que lo han hecho pues porque han visto que era posible. O sea, cuando hacemos algo y demostramos que es posible, pues la gente lo comparte Pero y hay que tener lo que tú tuviste, una gran idea y coraje para llevarla a cabo, a un, pesar de punto, lo que dijo la gente. un, Entonces, punto de, un punto de locura. yo creo que es coraje. Yo creo que las grandes ideas sin coraje no sirven para nada. Los cajones están llenos de grandes ideas. Entonces, yo te agradezco esa visión que tuviste. Me encantaría conocer un día al grupo SIFU. Estás También, invitada. Estás invitada. gracias. En Madrid estamos en Barcelona Bueno, yo voy a Barcelona y así me tomo un pan tubac, Alberto. con un buen, con un buen jamón serrano, ¿eh? Sí, Que sí, aquí sí. nosotros Entonces, inventamos el pan con tomate, pero el jamón lo inventaron en otro sitio. pero también quería invitar a una reflexión, que el grupo, que los centros de empleo sean incubadoras de un empleo de calidad y sirvan también para la transición en aquellos casos que quieran explorar otros campos. Que Sí. no por tener discapacidad solo tienes que trabajar en un centro especial de No, empleo. no, no. Piensa una cosa, en España trabaja solamente una de cada 4 personas con Sí, discapacidad. sí, Y si estamos hablando de discapacidad intelectual, enfermedad mental o grandes discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales, solo trabaja una de cada 10 personas. Entonces, de los 2 millones de personas, contestando un poco a lo que dices, pero en números, ¿no? De los 2 millones de personas que están en edad laboral, que tienen discapacidad, solo trabaja 500.000. Hoy, de estas 500.000 en centros especiales de empleo, solo hay 100.000. Quiere decir que 400.000 personas están en la empresa ordinaria. O sea, claro, pero el 90%. que sepan las familias que los centros especiales de empleo tienen una gran función y es una forma jurídica que ayuda a avanzar a la sociedad, pero que muchas veces los límites nos lo ponemos nosotros mismos, que tú puedes trabajar en un centro especial de empleo y llevas la misma función que en una empresa ordinaria. Eso Sí, también quiero dejarlo claro, que no es que te den empleo porque ay, está ahí el centro especial, no, a ti en el centro especial de empleo te exigen también, como es normal, y tienes que hacer el trabajo, es un trabajo como otro cualquiera, sí, pero sí, que tenemos que ser capaces de poder llegar a donde queramos con sí. los apoyos necesarios. Pero te agradezco esa visión y ese coraje y ese primer paso. Y yo creo que los pioneros son los que más éxito tienen. Sí, sí, yo siempre digo que el sol sale para todos cada día, y entonces Uno no para hay unos que, más que otros. no hay que tener miedo a la competencia, solamente hay que intentar ser el mejor. Hay que ¿Eh? buscar ser excelente. Sí, la excelencia, sí señora, sí señora. Oye, una cosa, hablando de excelencia, hace poco más de un año el jurado de la Fundación Princesa de Girona premió tu impacto social al impulsar la igualdad de oportunidades en acciones y destacó tu ejemplaridad. ¿Ya te das por compensada con este premio? ¿Este premio, todo tu esfuerzo ha sido compensado por este premio? ¿Tienes otras metas? ¿Qué piensas de este premio que te han dado? Estoy enormemente agradecida a la Fundación Princesa de Girona porque creo que con este premio se visibiliza que la discapacidad y el talento conviven de forma natural. No solo en mi humilde persona, que conozco gente mucho más extraordinaria que yo con discapacidad, pero esto visibiliza algo importante, que la discapacidad y el talento conviven de forma natural. Y estoy muy agradecida porque me hayan elegido embajadora para este año, porque soy la primera persona con discapacidad que recibe este premio, que espero no ser la última, seguro que no soy la última, y, y me lo tomo como una gran responsabilidad, un gran privilegio, pero ni de lejos me conformo con esto. Yo tengo muchísimos sueños. El mayor premio para mí, porque esto ha sido una consecuencia de este premio, es poder contribuir mínimamente gracias a un equipo extraordinario, que aunque yo sea la cara más visible de Convives, hay un equipo de Convives con Discapacidad, hay un equipo extraordinario, pero a tu respuesta, ¿qué más hay? ¿Qué retos hay para el futuro? Se acaba de constituir la Fundación Claudia Tetzler
que esperamos escalar nuestro propósito. A nivel profesional tengo nuevos retos que enfrento con afronto con mucha ilusión, pero sobre todo mi propósito no ha cambiado desde los 22 años que fundé Convives con Espasticidad, y yo espero que hasta el día en que me muera, que Dios me permita, seguir abriendo camino a personas para que tengan al menos, y digo al menos, si no más, mi misma suerte, o quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Y para esto y para terminar, quiero agradeceros este espacio, esta visibilización, vuestra labor como como impulsores de empleo, pero vamos a pedir como aliados a toda la sociedad, porque nosotros, las personas con discapacidad y nuestras familias, formamos parte activa de esta sociedad y tenemos el poder de cambiarla, pero necesitamos ayuda. No somos débiles. Necesitar ayuda, todo el mundo necesita ayuda. Pedir ayuda es una estrategia de afrontamiento inteligente y de fuertes. Y a todo el mundo le gusta ayudar, pero a veces la discriminación, la mayoría de las veces, viene de la ignorancia. Y la ignorancia, ¿sabes cómo se vence, Alberto? No, Con dímelo la tú. convivencia. A Y yo ver, estoy inmensamente agradecida en cada uno de los premios que se me ha dado, en cada uno de los espacios que se me da para hablar, porque creo que se da visibilidad a personas que desgraciadamente a lo mejor no tienen tanta oportunidad de hablar como yo. Pero ese es mi propósito, alzar la voz para que otros que no pueden hacerlo o no se les oye tanto, no se queden sin que se les escuche su valía o su opinión. No se queden aparte. pues si te parece, damos por terminada. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Quieres hablar No, de algo más? gracias. Y respecto a lo que decías de la Fundación Princesa de Girona, ahí estaremos para abrir caminos como siempre estamos. Y muchísimas gracias por este espacio Sa- y Sabes que por... las puertas del Consejo Español están abiertas para ti, en lo que podamos colaborar con tu asociación, con tu fundación, con tu labor, con tu quehacer profesional, pues en lo que se Pues ya pueda. hablaremos. De momento me has invitado a un pan tumaca, Alberto. No, no, todos sumamos, todos sumamos. Entonces, tenemos que hacer más cosas. Claudia, que eres una persona muy válida. ¿Eh? Muchas gracias, No te Alberto. voy a dejar escapar fácilmente. Muchas gracias, Alberto. Gracias a Gracias ti. a Que vaya todos. bien. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Chao. Chao. Adiós.